Escapulario, por Hugo Salvador Bautista Campos. 1. Una vez cada 8 décadas se abre la entrada de esta cueva, dijo don Cipriano. ¿Cuál cueva? Gritaron los niños burlándose de él. Si es un tubo de drenaje. Eso parece, ¿verdad? Pero los diablos se las han ingeniado para ocultar su madriguera, valiéndose de políticos y funcionarios encargados de autorizar estas malhechuras. Bájale, viejito, ¿a poco crees en el diablo? Sí, y hoy mismo se cumplen 80 años desde la última vez que se abrió este sitio. Ya corearon todos, y no bien acababan de burlarse cuando unas manos rojas y largas salieron del drenaje para llevarse a todos. Doña Lolita, don Cipriano no ha regresado. Iba rumbo al canal y no ha regresado. Doña Lolita sirvió el plato de menudo y con toda decisión, sin decir palabra alguna, se quitó el mandil a cuadros, le encargó el puesto a su nuera y entró a la casa. 2 horas después salió con su rebozo y su morral. Dejó una carta sobre la mesa y enfiló rumbo al canal de Aguas Puercas con pasos lentos y firmes. 2. La caverna más allá del tubo de drenaje era oscura y fría, y soplaba un viento que provenía, ella lo sabía, de los 1000 diablos. Sacó sus velitas del día del juicio y avanzó con ellas encendidas entre el fango hasta dar con rastros de cristiano. Siguió el camino que hacían las huellas y de pronto escuchó una amenaza y luego otra, y después maldición tras maldición, y luego miles de blasfemias que hicieron un coro de todas partes. Cuando sostuvo sus velas en alto, pudo ver el techo tapizado y las paredes, todo el piso, con miriadas y miriadas de bocas grotescas dando de alaridos. Doña Lolita sacó de su bolsa un botellón con agua bendita y la roció 3 veces sobre aquellas cosas, mandándoles callarse. Entonces reinó inmediatamente un enorme silencio, interrumpido solamente por un medroso cuchicheo que, alejándose cada vez más de Lolita, llevaba al centro de la tierra, rumbo a los apretados infiernos, el chisme de la mujer que había salvado el paso de las amenazas, las blasfemias y las maldiciones. ¿Dónde estamos, abuelito? Le decía llorando la niña a don Cipriano, que tenía sendas cadenas por todo el cuerpo. No llores, mijita, le contestó. Este es el lugar a donde vienen las gentes que se portan mal, y tú siempre has sido una niña muy buena. No te pueden tener aquí por mucho tiempo. ¡Buah! Rompieron todos a llorar a gritos. Yo me peleé con mi hermanito. Yo espiaba a mi tía cuando se estaba bañando. Nos vamos a quedar aquí. Y en tanto decían esto, una multitud de sierpes se les iban enredando. Doña Lolita sacó los bolillitos que llevó a bendecir en la misa de San Diego y se sentó a comerlos con mucha hambre, calentados sobre esas velas que no se apagaban nunca. Estaba en ello cuando escuchó una voz espantosa repitiendo sin cesar: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Lolita entonces recordó que no había tiempo que perder. Terminó su merienda y continuó su camino en dirección a la voz de rabia que cada vez se oía más fuerte. El trayecto que siguió estaba inundado de almas que sufrían, aunque ninguna de ellas dejó de maldecir a Dios según avanzaban hacia su destino. Llegaron a un acantilado y un par de diablos gigantescos y panzones tomaban manojos de almas y las echaban al vacío, y de abajo manaba un calor insoportable. Lolita, empero, pasó orando entre ellos, con su rosario, con su paso lento y su bastón, acomodando sus anteojos de cuando en cuando, en compañía de un resto de espíritus deshechos en temor a la justicia. De este modo fue a dar a otro lugar, con densos matorrales cuajados de espinos, altos como edificios, encargados de arrebatar a las almas de los condenados llevándolas a gemir dentro de ellos. Lolita daba golpes con su bastón, sudando a mares, abriéndose paso entre aquellas cosas y lamentándose por tantos hijos de Dios que padecían. Rezaba y rezaba, se santiguaba una y otra vez, intentando responderse
como su comadre, que a diario iba a misa, que daba limosna, que comulgaba cada 8 días, estaba ahí, hundida entre los matorrales, y su tío, que tenía siempre cara de no matar ni una mosca, y su vecino, que nunca hablaba de infidelidades. Luego escuchó algo que no entendió. Esto no es el castigo, esto no es para siempre. Y como pudo logró vislumbrar el fin del campo de matorrales tras el paso de unas horas que llegó a sentir eternas. 3. Los diablos no tienen piel ni huesitos como nosotros. Son pura cizaña y pueden actuar sobre usted y yo con cualquier descuido. Yo ya no encontré la salida. Llevo mucho tiempo aquí sin ver a nadie, hasta que llegó, explicaba el hombre, que se presentó como Atenógenes, a Lolita, que había estado llorando horas y horas a la orilla de un lago cuyos límites no podía ver y que le cortaba el paso. Creo que el lago no tiene fondo. Es tan peligroso rodearlo como cruzarlo. Pero yo sé cómo llegar al otro lado. ¿Ve aquellas cosas volando sobre el agua? Son arpías. Cada cierto tiempo vienen aquí y beben sangre. Ya que se sacian, se van a los fondos de la tierra para seguir atormentando almas. Las plumas de sus patas son muy largas. Si nos sumergimos y aguardamos el momento oportuno, podemos asirnos de ellas y salvar el área del lago. ¿Entiende? Sí, pero mis reumas. Y además, estoy exhausta. Es la única manera, Lolita, créame. Yo he estado aquí por años, desde el día en que vine a rescatar a mi novia y mis pecados no me dejaron seguir adelante. Aquí vivo, Lolita, y no puedo irme, pero tampoco puedo llegar hasta ella. Al oír esto, Lolita no dijo una palabra más. Se movió despacio con dirección al lago rojo y entró en él hasta que la sangre le llegó a las pantorrillas. Hay una cosa más. La sangre está llena de sirenas. Aquí son ciegas y sordas, pero son extremadamente sensibles al miedo. Sienta lo que sienta, no tema. Piense otra cosa. Y no bien acababa de decir esto, cuando algo viscoso pasó rozándoles la cintura. No tema, piense otra cosa. Lolita respiró profundamente y siguió andando hasta que la sangre llegó al nivel de su nariz. Sintió su cuerpo como la vez que metió los dedos en un hervidero de renacuajos, pero ambos lograron aguantar hasta que uno de los monstruos alados bajó a ponerse casi encima de ellos. Cuando Lolita estaba a punto de tomar con fuerza una de las plumas, sintió un dolor en la base de la rodilla. Mi reuma, pensó, y luego varias de esas cosas resbalosas tiraron de ella hacia el fondo. Tuvo miedo. Empero, en el momento en que la arpía se alzaba en vuelo, una mano firme la tomó del antebrazo, sacándola violentamente rumbo a las altas tinieblas. 4. Para abrirse hoy. El hijo de Lolita sacó la carta del sobre que dejó en la mesa antes de irse y leyó delante de toda su familia. Si has sacado esta carta, ya estoy casi a punto de traer a tu papá contigo y a tu hija y a los muchachos que se perdieron con ellos. Es la primera vez que llego tan lejos y será la última. Lo sé porque cuando tu bisabuelo fue a rescatarme dijo lo mismo. Solo algo me preocupa. Cuando mi abuelo me encontró no estaba yo más allá del lago de sangre. Si en 3 noches no vuelvo, recen y no vengan, porque no habrá poder humano que pueda salvarnos. 5. Solo entra el vivo en su pureza y el muerto en su pecado, decía el grabado en la piedra. Ellos estaban vivos, pero no inmaculados. A lo mucho ambos tenían un corazón noble y aun si terribles pecados les sirvieran de pasaporte, muertos, no ayudaban a nadie. Aquí me quedo yo, le comentó desesperanzadamente Atenógenes a doña Lolita. Llevo años y años queriendo salvar esta roca, quitarla, pero solo veo pasar por ella almas de condenados. El padre de mi iglesia me ha dicho que somos pecadores, que siempre lo seremos. No me voy a ir de este lugar, aquí me voy a morir y de aquí caminaré hasta donde mi novia está atrapada, y ella llorará para siempre mi tristeza. Lolita, en ese momento, sintió un gran pesar por él
y empezó a sentirse intranquila por sus propias faltas, a desear nunca haberlas cometido, y tuvo un enorme dolor por la pesada carga que llevaba en su corazón, por la vez que le pegó injustamente a sus hijos, por la vez que le dijo a don Cipriano, vete al diablo, medio en serio, medio en broma, y desapareció ese día en el canal junto con los chiquillos. Y comenzó a correr agua de sus ojos y de los de Atenógenes, y ambos, casi al mismo tiempo, sintieron crecer en sus almas un profundo deseo de no hacer más ya mal, y empezó a temblar, y la pesada roca que clausuraba la entrada vino a agrietarse y a desgajarse violentamente, igual que cuando un alma, en pena, cruza a recibir su tormento, o cuando un santo está a punto de pasar. Y se oyó un grito que por poco los deja sordos, y ante ellos quedó expuesto un boquete oscuro, cuajado con millones de lamentos. ¿Qué pasó? ¿Estamos muertos? No, contestó Lolita. Creo que nos hemos arrepentido con todo corazón. 6. Todos los horrores estaban allí sin excepción, y con tan solo la 10ª parte de ellos, desatados, se podría destruir el mundo, y solo una parte del mundo sufría ahí su castigo. De manera que había una multitud incontable en la que se festinaban los más variados tormentos. Yo soy el que calor era, y ahora no soy más que una sombra de aquello de lo que fui. Reniega de tu Dios, sé como yo y sálvate, dijo alguien en el fondo de aquel terrible sitio, haciendo retumbar la tierra. Era una figura pequeña, de una talla menor que la de Lolita y Atenógenes, de la misma estatura que su nieta, pero su nieta no tenía el cuerpo todo oscuro, ni sus ojos como dos destellos. Por el contrario, podía reconocer perfectamente las facciones de ella, y cuando estaba cerca, no vivía la sensación de mirar reunida la completa maldad del mundo. Nadie pensaría que tan miserable silueta pudiese hacerle daño a alguien, pero bajo su directriz se efectuaba cada castigo y cada alma padecía de acuerdo a él, y no había en uno más que toda repulsión al contemplarlo, y ningún demonio se movía sin su deseo. Sus pies eran invisibles bajo su manto, y su boca no existía. A su lado estaba una mujer hermosa, encadenada. Alicia, gritó Atenógenes reconociendo a su novia. En ese instante se desató una fuerte tempestad, y la pequeña figura avanzó hacia ellos. Vociferaba toda clase de dialectos raros entre amenazas conocidas, y el lugar comenzó a trepidar terriblemente. Atenógenes corrió como pudo con dirección al trono en donde se hallaba la criatura, pero no anduvo más allá de 2 metros, cuando un poder no visible lo mandó de regreso por los aires contra la humanidad de Lolita, que apenas conservaba el equilibrio. Lolita, cuando pudo medio incorporarse, no veía nada, solo mancha sobre mancha. Reconoció a Atenógenes, inconsciente en el suelo, por el color de su ropa que no se parecía en nada a lo ahí existente. No pudo reconocer la mancha a la que pertenecían sus anteojos, pero sí logró ver otra, en cambio, justamente enfrente de ella. Era mucho más negra que las otras, y podía respirarse, casi tocarse su rencor sin treguas, sin ataduras. Entonces recitó una vieja oración que se sabía de memoria, solo para recibir un certero moquetazo que la mandó de bruces al suelo. Se levantó penosamente, apoyada en su rodilla. Su boca sangraba y aquella cosa seguía ahí, clavándole sus ojos brillantes. ¿No había funcionado esa oración en todos sus males? ¿No había rogado con ella a todos los santos por su ayuda? Aquel monstruo le tiró un golpe al estómago que la doblegó al sitio de sus plantas y comenzó, desesperada, la rezandería de antes. La tomó del cuello, la estrelló en el piso, todavía sangraba más. Probó todas las novenas existentes, la del seguro indulto, las del Santísimo Patrono, las de 3001 indulgencias, y con cada palabra recibió un golpe y otro hasta que no supo levantarse más. ¿No era así como había llegado tan lejos? ¿No era así como había ahuyentado demonios? Hubiera querido seguir viviendo para ver a sus hijos y a sus nietos y a sus clientes del menudo. Hubiera querido salvar a su esposo y a todos los demás, pero no tenía fuerzas.
Esto, papá, es un pedazo de tela. No, hija, es un escapulario. ¿Cuál es la diferencia? Tu fe. Cuando abrió sus ojos estaba aferrada muy fuerte al escapulario en su cuello. El demonio estaba sobre su trono. Alicia a los pies de éste y el cuerpo desmadejado de Atenógenes respiraba cerca trabajosamente, completamente frágil. No supo en qué momento preciso fue capaz de levantarse, pero aquel monstruo corrió a encontrarla con toda su furia, con ansia sintió en su corazón de terminar con ella definitivamente. En esta ocasión, sin embargo, ningún golpe le hizo heridas. Fue como ser atacada por una bocanada de aire, como la marca que causa una nube en el fuselaje de un avión, y no importaba cuánto rabiara, no lograba hacerle ningún daño. Lolita enfiló con pasos tambaleantes hacia los cautivos, con una triste caricatura del mal intentando asirla. La sangre nublaba su visión. La artritis y los dolores de sus golpes le impedían cortar las ramas, desatorar los grilletes, abrir con seguridad las celdas donde halló más adelante a sus nietos, los amigos de sus nietos y a su esposo, a los que nunca como ese día había querido tanto. Reniega de tu Dios y sírveme, gritó desesperada la criatura tomando de su cuello a uno de sus nietos. Y entonces, Lolita, como cuando se sopla en una vela, sopló para ver desvanecerse a toda la maldad, a toda la soberbia, a toda la desesperanza del mundo. Después de eso, todos corrieron a sus brazos, preguntándole mil y un cosas que ella ya no entendió, porque se fue perdiendo más y cada vez más, hasta por fin desmayarse. 7. La luz del sol entraba por la ventana. En el reloj eran las 11, pero sabía que estaba adelantado por 10 minutos. Le dolían cada uno de sus huesos y tenía vendas por todos lados. Su nuera entró con una dotación de medicinas, trapos y demás alquimias, y por poco las tira todas al verla despierta. La abrazó y llamó a gritos a su esposo y a sus hijos y a don Cipriano, quienes llegaron corriendo a ver qué se ofrecía. Don Cipriano lloró y los niños gritaron ¡Abuelita! Y la abrazaron con mucho cuidado para no acabar de desbaratarla. Hola Lolita, dijo Atenógenes tocando la puerta, luego de muchos días. ¿Lista para dar la sorpresa? Ya va a empezar la música. Ya voy, vete preparando. Mientras deja que guarde estas cosas, no digas nada. Atenógenes cerró la puerta y Lolita abrió el cajón de la cómoda en su cuarto para guardar para siempre, con todo su amor y su respeto, la última de sus velitas del día del juicio y sus novenas de la segurísima indulgencia. Siempre había vivido al resguardo de estas cosas, pero nunca como ahora había sabido que el verdadero valor no estaba en ellas, sino en ella cuando las portaba, y las fue guardando una por una como un tesoro. Y cuando estaba a punto de quitarse el escapulario del cuello, se arrepintió, y lo dejó un momento donde estaba para acordarse desde entonces, en todas las ocasiones, que es la fe la única que salva. Dejó las novenas en su sitio y oró en su corazón sin protocolos. Todos se quedaron boquiabiertos cuando la miraron bajar los escalones, y más cuando tomó del brazo a don Cipriano y lo llevó a seguir el vals con los recién casados, llena de alegría. Alicia y Atenógenes los esperaban en el centro de la improvisada pista en el patio. ¿Y tu bastón? Le preguntó Cipriano. Aquí, le contestó Lolita, y se llevó la mano tranquilamente al pecho. Fin.